¿Has sentido alguna vez un vacío inexplicable, como si una sombra sutil guiara tus emociones más profundas? Este misterio, tan común en los seres humanos, podría estar relacionado con la luna negra en astrología. Este concepto, rodeado de misticismo y malentendidos, es una de las piezas más enigmáticas de la carta natal. Pero, ¿qué es exactamente la luna negra y cómo afecta nuestras vidas? La luna negra, también conocida como Lilith, no es un cuerpo celeste tangible, sino un punto matemático que representa el apogeo de la órbita lunar, es decir, el lugar más lejano de la luna respecto a la Tierra. Sin embargo, su significado trasciende lo técnico. En astrología, simboliza las partes más ocultas y reprimidas de nuestra psique. Es ese rincón del alma donde residen nuestros deseos más intensos, nuestras sombras y, a menudo, nuestra mayor fuente de poder. Lilith toma su nombre de una figura mítica presente en varias tradiciones, como la mesopotámica y la hebrea. Según estas leyendas, Lilith fue la primera mujer creada, anterior incluso a Eva, que se rebeló contra la sumisión. Este arquetipo de rebeldía y poder femenino impregna el significado astrológico de la luna negra. Representa el lado de nuestra personalidad que rechaza conformarse, que busca autenticidad y libertad, aunque esto signifique enfrentarse al rechazo o a la incomprensión. En una carta natal, la posición de la luna negra indica las áreas donde somos más propensos a sentirnos incomprendidos o marginados. Por ejemplo, si Lilith está en Aries, podríamos enfrentar desafíos relacionados con la autoafirmación y la independencia, mientras que en Escorpio podría resaltar una conexión intensa con los secretos y lo prohibido. Pero lejos de ser un aspecto negativo, la luna negra nos invita a aceptar y abrazar estas facetas de nosotros mismos como parte de nuestra evolución personal. Uno de los desafíos más importantes que plantea la luna negra es aprender a convivir con nuestras sombras sin permitir que nos dominen. En lugar de reprimirlas, debemos explorar su origen, comprender sus mensajes y canalizar su energía de manera constructiva. Aquí es donde entra el concepto de integración. Cuando aceptamos nuestras sombras, estas dejan de ser una carga y se convierten en una fuente de fuerza y autenticidad. Personajes históricos como Frida Kahlo o Virginia Woolf, quienes desafiaron las normas sociales y exploraron sus propios abismos emocionales, son ejemplos de cómo la energía de Lilith puede manifestarse en una vida creativa y transformadora. Estas figuras nos inspiran a explorar nuestras propias lunas negras, recordándonos que las sombras también tienen su luz. Entonces, ¿cómo trabajar con la energía de la luna negra en nuestra carta natal? El primer paso es reconocer su influencia sin miedo. Consultar con un astrólogo especializado puede ofrecerte valiosa claridad sobre cómo este punto afecta tu vida y tus relaciones. Practicar la introspección, llevar un diario emocional y explorar terapias artísticas son formas efectivas de conectar con esta energía y transformarla en una herramienta de crecimiento. La luna negra no es un enemigo ni algo que debamos temer. Es una parte esencial de nuestra complejidad como seres humanos. Nos enseña que incluso en las sombras más profundas hay un inmenso potencial para la transformación y la autenticidad. ¿Estás dispuesto a mirar hacia tu interior y descubrir el poder oculto de tu luna negra?